Eh, Siempre me tocan igual tiempos difíciles, pero como decíamos, y el Señor ha puesto esto en mi corazón, realmente vivir por fe y no por lo que vemos, ¿sí? Así que renovar nuestro espíritu en este sentido, ¿sí? Agradecida a Dios entonces por un día más poder compartir con ustedes en esta reunión de mujeres, como dice un salmo muy conocido, ¿sí? El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Y parece palabras tan sencillas, pero ahora me parece que son tiempos para poner en práctica lo que conocemos, lo que sabemos, ¿sí? Eh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando dice nada, es un absoluto en donde nos dice no solo lo económico o lo que vemos, sino toda la abundancia está en este buen pastor. Como dice ahí también en San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: yo soy el buen pastor. Él es el que nos guía. Dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo hermoso es saber que cada una de las que estamos acá no es por mérito propio, no es porque llegamos y de repente pudimos tener una buena relación o un buen vínculo con uno o con otro, sino porque el gran pastor dio su vida por nosotras, por sus ovejas. Y realmente esto es maravilloso, como cantábamos en el primer coro, ¿no? Magnífico, maravilloso amor, que siendo lo que somos, porque no nos tenemos que olvidar lo que somos, eh, Él se acercó a nosotros. Él fue el que nos buscó, ¿no? Y no solo nos buscó, sino que dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Por eso Él se convierte en este pastor y nosotras sus ovejas, formando parte de este redil que formamos todas, ¿no? A mí una de las cosas que me gusta venir acá a Torcuato es también por los abrazos que recibo, el amor, el cariño. Y justamente como ovejas cada una que formamos parte de este redil, necesitamos eso. Si ustedes se ponen a pensar o recordar lo que es un redil, están todas juntitas, ¿no? Una al lado de la otra. Y algo característico que tienen es que las más grandes, digamos, no grandes ni de cuerpo ni de edad, no quiero decir eso, sino aquellas que tienen más años están afuera, y las corderitos o aquellas que empiezan están adentro, ¿sí? Estas de afuera hacen así como un círculo de protección para cuando venga el enemigo, cuando vengan los tiempos difíciles, ¿sí? Ellas se ponen ahí, ¿no? Y bueno, sí pensábamos especialmente también en nuestra hermana Paula, que formaría parte de esa contención externa, ¿no? Que todos tenemos. Y bueno, como sabemos que está en vivo, le mando también un saludo y tengo fe de que el Señor la va a acompañar en todo esto. Y a veces lo que sucede es eso, ¿no? Que cuando, como dice acá en Corintios capítulo 12, Primera Corintios 12:26, nos dice justamente: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En este momento quisiéramos estar al ladito ahí de Paula, ¿sí? Pero damos gracias a Dios porque podemos estar acá también en el redil, ¿sí? Y saber que el gran pastor que nos cuida, como dijimos al principio, que no nos ha de faltar nada, como dice el Salmo 23, también va a estar con nuestra hermana, ¿sí? Y la va a bendecir en todo. Y también esta palabra pastor significa líder, significa el que va adelante. Por eso es que yo me tengo que identificar, ¿no? Con este gran pastor que sabe cuáles son los pastos mejores que cada oveja necesita, porque tiene esa virtud. Al ser el líder, él sabe cuál es el pastito que en este momento algunas nos lleva por ramas amargas, a otras nos lleva por bastos tiernos, a otras por espinas, pero Él, siendo el buen pastor, no tenemos que dudar, como dice ahí en Romanos 8:28, a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, que podamos así con fe y transitar cada una de los pastos que Dios nos propone, porque Él, el gran pastor, sabe de qué cosas tengo necesidad y por qué las tengo que pasar. Y realmente me acordaba también que vamos a leer en los Hechos, capítulo 12, versículo 13 al 17, vemos acá una jovencita, ¿no? Una mujer humilde. Dice acá los Hechos, capítulo 12, versículo 13, dice, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la vuelta de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es un ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y vieron, se quedaron atónitos. ¿Sí? Yo quería que pudiéramos observar un poco este milagro, en esta iglesia primitiva, en donde estaban padeciendo persecución realmente, ¿no? Y entonces los cristianos estaban escondidos, Pedro había sido puesto preso, y no solamente preso como hoy conoceríamos o serán las cárceles, sino que esas cárceles tan crueles, ¿no? Fíjense que bien adentro estaba Pedro siendo preso, pero vemos que un ángel, ¿no? El mismo Dios le abrió la puerta, ¿sí? Él tampoco entendía. No solo le abrió la primera puerta, sino que también le abrió la segunda puerta de esta cárcel, y con el ángel adelante, ¿sí? Como sabemos y vemos, así que nuestro Señor siempre es el que va delante nuestro, lo llevó a donde los hermanos estaban reunidos. Y vemos esta humilde mujer llamada Rode, quedó escrito su nombre, también significa rosa, una sierva era, criada, es decir, formaba parte de la servidumbre. Que yo a veces me gusta ponerme en situación y digo lo que sería esta mujer jovencita viendo que los hermanos más grandes, aquellos que espirituales o que realmente tenían más años o más fe, podemos decir, estaban orando porque realmente había una situación difícil. Orar porque Pedro pudiera ser librado de la cárcel o ser librado de peligros en ese lugar. Entonces, ella escucharía, vería, mientras tanto estaba atenta a lo que tenía que hacer. ¿Sí? La vemos ahí a Rode con gozo y expectante, ¿no? Pero también con firmeza. Y entonces nos dice acá la palabra que dice que de repente suena la puerta entonces y es ella la que le abre. Ahora yo pensaba, y Dios ya había abierto 2 puertas, ¿no podría haber abierto esta? Que lo dejó en medio de peligro porque estaba en la calle, porque podían venir los soldados, porque podría haber cualquiera. ¿No era poderoso para abrir Dios esta tercera puerta? Claro que sí. Él era el mismo que hacía estos milagros. Pero muchas veces, y especialmente acá nos da este ejemplo, de que Dios quiere usarnos y formar parte de los milagros de Él también, como lo hizo con Rode. Le dio el privilegio de formar parte. No es como que a Dios se le escapa y le queda algo inconcluso. El fin era que esta jovencita pudiera manifestar su fe como la tuvo, porque no es que no le abrió porque no lo conoció, no, se llenó de tanto gozo que fue y le dijo a las otras personas, está Pedro en la puerta, ustedes están orando, pero Pedro está golpeando ahí. ¿Sí? Entonces, vemos que muchas veces Dios nos quiere hacer participar, nos quiere
hacer formar parte de sus milagros, de las cosas que Él hace, ¿no? Y qué importante es como esta jovencita, ¿no? Poder estar atenta, poder estar con ese espíritu de gozo para que cuando Dios me necesite para lo que sea, a esta joven fue para abrir una puerta, quizás a mí sea para compartir el evangelio, para compañía, para orar por alguien, pero Dios me hace partícipe a mí también de los milagros que Él hace, ¿eh? ¿Por qué? Porque como dice también acá en el Salmo 86:10, dice, porque tú eres grande y hacedor de maravilla. Solo tú eres Dios. Tenemos la seguridad, de que este Dios hace maravilla y obra de esa manera única y creativo, imaginativo como es. Él es Dios y hace las cosas a su voluntad y nos permite a nosotras, siendo pobres o pequeñas ovejitas, participar de esto, ¿no? Tan grande que tenemos. Entonces, esta joven pudo mostrar su fe, produjo esperanza, produjo confianza. Ella sabía que el que estaba en la puerta era Pedro. No lo dudó para nada, ¿eh? Pero muchas veces, también a veces nos encontramos del lado de estos hermanos o hermanas que estaban orando, esperando una respuesta, donde Dios les dio la respuesta. Y sin embargo, la incredulidad de ellos no hizo que no pudieran ver la realidad del milagro. La incredulidad de estas personas que a veces también uno considera, uy, ¿cuántos años tiene? Le voy a pedir a ella o a él que ore porque parece que estuviera más cerca de Dios. Y vemos que no es así. El Señor lo único que espera y lo único que busca es mi corazón sincero. Lo demás, todo lo demás, lo hace Dios. Lo único que necesita de mí es mi disposición, como pasó con ese niño en la multitud, ¿no? De que no tenían para comer, solo tenía él 5 panes y 2 peces. Pero en la mano de Dios fue una multiplicación. ¿Se dan cuenta? A veces no nos ponemos a pensar de esa manera, y empezamos muchas veces como hizo Moisés también, a poner excusas. No puedo, no sé, no voy a hablar. Dios, todo eso para Él es insignificante. Lo único que desea es que mi corazón esté dispuesta y que le crea. Como hizo esta jovencita Rode, que cuando abrió la puerta y le fue a decir, encima se tuvo que tomar el reto, ¿no? De estas personas, como dice acá en el versículo 15. Ellos le dijeron, estás loca. Qué feo, ¿no? Qué fuerte estas palabras. Están escritas en la Biblia. Estás loca, le dijeron. ¿Cómo vas a creer eso? Ahora, no estaban orando por eso. ¿Cómo se entiende? Ahí vemos, ¿no? Esta incredulidad y la bendición de Rode, de que siguió, que persistió, que se fortaleció y que a pesar de que le dijeron, estás loca, ella fue a abrirle a Pedro porque estaba corriendo peligro su vida, ¿no? Y también, ¿cuántas veces nos pasa? Seguro que si les pregunto, hemos pasado, ¿no? Ay, estás loca, ¿cómo vas a orar nada más? ¿Y no vas a hacer nada? No, voy a arrodillarme y voy a orar. Ay, pero eso solo vas a hacer, estás loca, tenés que hacer algo, movete. No, chica, no. Acá simplemente tenían que orar y tener fe, como lo tuvo esta joven, ¿no? Como dice también acá este hermoso versículo de San Juan 11:40, nos dice, ¿no? San Juan 11:40. Dice entonces, no, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Él nos dice continuamente que tenemos que creerle, tenemos que tenemos que creer en sus promesas, tenemos que ser mujeres de fe, sabiendo que lo que pedimos no es al aire, no es que nadie nos escucha o que bueno, nos concentramos. No, hay un Dios eterno que está con sus oídos atentos. Y aún antes de que se lo pidamos, chicas, conocen lo que tengo en mi corazón. Es más, conocen mi necesidad.
Entonces, tenemos que, como Rode, tener fe. Esta palabrita tan pequeña de 2 letras, pero que es tan importante. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Hace la diferencia, chicas, tener fe en Dios. Vemos lo que significa tener fe, ¿no? Ahí vemos en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos da una perfecta definición, ¿no? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una gran definición en donde para tener fe es necesario nada de mí, simplemente creer sin ver. Como está esa frase también tan lindo que a mí me gusta mucho. Dice, la fe no hace las cosas sencillas, sino que las hace posibles. Porque realmente cuando uno cree, tenemos esa paz, tenemos esa esperanza, esa confianza, esa fortaleza, y el Señor entonces responde. Entonces, creerle a Dios, sin ver aún, porque nuestra vista también es tan limitada que no podemos ver, pero que Él contesta, contesta. Tenemos grandes ejemplos, ¿no? Pero bueno, hay una primera fe que es una fe salvadora. Es aquella fe que no vimos ninguna de nosotras en este tiempo que estamos viviendo al Señor Jesús morir en la cruz del Calvario. Pero sí sabemos, como dice acá en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que creer, ¿no? Que el amor de Dios un día fue derramado, como dice también San Juan 3:16. Amó tanto al mundo que Él se dio por cada uno de nosotras. Claro, nuestra condición, una condición negra, oscura, pecadora, hacía que no lo viéramos, ¿verdad? Pero sin embargo, Él murió por los pecadores. Y si yo creo que Él murió por mí y que un día me limpió mis pecados, y yo creí que no solo murió, sino que también resucitó y hoy está en los cielos, soy una hija de Dios. Puedo saber de que un día yo también voy a poder resucitar con Él porque Él ya lo hizo. Y ya pagó esto que hacía que yo tuviera esa separación con Él. Esta fe también es una fe que yo no la veo, no vi la obra de Cristo con mis ojos, pero sí la creo por fe. Y como cantábamos también en la canción, de esa manera tengo que andar hoy, creyendo, teniendo fe. De la misma manera como lo hice para salvación, ahora al caminar en la vida cristiana es de la misma manera, por estas 2 letritas, la fe. A veces nos olvidamos, ¿no? Y nosotras nos vamos haciendo las cosas complicadas. Como dice también ahí en San Lucas, capítulo 17, sus discípulos se daban cuenta, al estar con el maestro, que tenían poca fe. Y entonces ahí ellos le piden, ¿no? En San Lucas 17:5, dijeron los apóstoles, aumentanos la fe. Y entonces el Señor le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podáis decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Qué increíble, chicos. El grano de mostaza es el granito más pequeño en toda la naturaleza. Pero cuando ese grano de mostaza penetra en la tierra, crece como un árbol, es el árbol que más ramas y más sombra tiene. En la simple vista es pequeñita el granito de mostaza, pero en su andar, en su desarrollo es inmenso. Y así nos dice el Señor que tenemos que ser nosotras. Aumentar nuestra fe, pedirle a Él que le podamos seguir creyendo. Y en Mateo capítulo 17, que es el paralelo de esto, acá en Mateo capítulo 17, versículo 20 y 21, dice,
por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale, sino con oración y ayuno. Acá nos da el secreto, la misma historia, ¿eh? Ellos, los discípulos, no podían llevar a cabo un milagro, y entonces le preguntaron, ¿pero por qué pudiste hacerlo vos y yo no lo pude hacer? Y acá el Señor les dice, porque le falta oración. ¿Y cuántas veces hay muchos milagros que Dios quiere hacer en nosotras, o muchas respuestas a nuestras oraciones, y no nos puede dar porque nuestra fe es poca, o porque no oramos lo necesario, porque decimos, bueno, necesito esto, o Señor, te ruego aquello, y una vez, o te pido por tal persona y listo, y me olvidé. En cambio, acá dice el secreto, ¿no? Este género sale con oración. Así que podamos ser mujeres de fe, mujeres de oración, como tenemos también acá en Primera de Juan, capítulo 5, nos dice de qué manera poder orar. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué más seguridad que esto? Literal está escrita en su palabra. Entonces, creer a Dios, orar de tal manera, sabiendo que, orando en su voluntad, ¿no? Sabiendo que es la voluntad de Dios lo que estoy pidiendo, de tal manera sepamos que Él nos lo ha de dar. Que es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que a nosotras lo que nos cuesta mucho es esperar, ¿sí? Pero que podamos luchar también con esa ansiedad y podamos confiar de que Él nos oye y nos va a dar las peticiones que hay en nuestro corazón. Y es cierto que eso sucede, ¿sí? Especialmente, igual doy gracias a Dios también porque veo muchos niños que están creciendo, pero también otras madres que tenemos hijos ya más jóvenes o más adultos. Yo siempre digo con respecto a esto de que cuando son pequeñitos, y díganme si no es así, en las puertas del jardín, cada una se está diciendo, ¿no? Ay, dejó el chupete, ay, pero todavía se anda anda con la almohadita, ay, pero mi acá, mi hijo, ¿no? Cosas chiquititas que una va escuchando cuando es primeriza, a ver qué tips puedo agarrar, pero después, cuando los chicos se hacen adolescentes, se hacen jóvenes, pasamos lo mismo, chicas, pero no vemos esas madres que están unas a la otra diciendo, bueno, anímate, el Señor es fiel, Él no te va a dejar abandonar. Tenemos que también, ¿sí? Así como cuando son pequeñitos, nos esforzamos en que puedan comprender la salvación. Después tenemos que creer, como dice ahí el proverbio, instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo no se olvidará de ella. Y es cierto, porque es promesa de Dios y se cumple. Pero claro, ya estamos más grandes, nos agarra la ansiedad y nos ponemos loquitos. Y decimos, ¿qué pasó? Yo no quería que fuera por ahí, iba por ahí. Son del Dios nuestros hijos, son de Él. Nosotras, ¿qué tenemos que hacer? Tener fe, orar, no decaer en oración, porque Él hace las cosas posibles. Acá las tenemos. ¿Es su voluntad que nuestros hijos estén en su casa? Claro que es su voluntad. Entonces, esforzarnos en orar y en creerle a Dios, ¿no? Y también como cantábamos, gracias a Dios, hemos visto una larga lista de fe, ¿no? Ahí tenemos en Hebreos capítulo 11 ejemplos. Dice capítulo 11, versículo 13, dice, conforme a la fe
murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, esta primera lista que vemos acá, ellos no tuvieron el privilegio de ver a Jesús resucitado, no tuvieron el privilegio de ver que las promesas cumplidas estaban del otro lado. Sin embargo, tenemos ejemplos de fe. Sin embargo, tenemos que sucedió, ¿no? Y después nos sigue diciendo más, después de la lista conocida. En el versículo 33 dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Realmente, hoy, 2025, es verdad, no tenemos ningún león para ir y cerrar la boca. Pero tenemos que ser ingeniosas, capaz que tenemos algunos celulares, ¿no? Para cerrar la boca y no verlos más, o aún poder cerrar la boca de estos leones que a veces se devoran la vida de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, con la cantidad de cosas que hay en la tecnología. O bueno, ser ingeniosas, como les digo, acá dice fueron fuertes en batallas. Cada una de nosotras hoy conoce la batalla que tiene por delante, ¿no? Sea de carácter, sea lo que fuere. Esa batalla, como dice acá, fueron fuertes. ¿Por qué? Porque lo hicieron como viendo al invisible, ¿no? Como dice tu palabra, viendo a este pastor que va adelante. Entonces, renovar así nuestra fe. Como termina diciendo acá en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo, ese gran pastor que hablábamos al principio, el gran pastor de las ovejas, el Señor, dice el versículo, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿qué duda tenemos que tener? Si hay alguna duda en nuestro corazón, es por falta de fe. ¿Qué tengo que hacer? Como dice ahí en Santiago también, pedirle a Dios que me aumente mi fe, pero que así pueda entonces seguir andando este camino, no viendo lo que ocurre, porque a veces eso nos da mucho temor, sino sabiendo que Dios está en mi barco y que no me va a dejar ni me va a abandonar. Pero eso lo tengo que creer, porque Rode, como vemos acá, no se achicó, sino con gozo, con firmeza, aún le dijeron, estás loca, no es imposible que eso pase, que Pedro esté en la puerta. Pedro estaba en la puerta, se fortaleció y creyó. Y así, siendo humilde, siendo quizás la menos vista de la casa, fue la que pudo dar este gran testimonio de fe. Así que deseo que el Señor les bendiga ricamente, que la siga bendiciendo y que podamos así juntas y seguir creciendo en fe con el Señor. Que el Señor las bendiga.